Clave 1. El trauma es una amenaza potencialmente mortal, a la que la sociedad debe prestar atención. El trauma tiene el poder de trastornar y destruir la vida de una persona y, por lo tanto, necesitamos saber más sobre él. Las experiencias traumáticas provienen de acontecimientos que causan un profundo dolor, pena y tristeza. Si una persona está traumatizada, corre el riesgo de sufrir depresión e incluso la muerte. Afrontar un trauma requiere muchas medidas, algunas de ellas las encontrarás detalladas en este resumen. El trauma está muy extendido en todo el mundo, y es preocupante. Lo peor es que le prestamos poca atención, lo que dificulta que la gente busque ayuda. El trauma no se limita a los veteranos de guerra que han vivido experiencias terribles, sino que es frecuente entre muchas personas en la sociedad. El trauma no requiere necesariamente que ocurra algo horrible, le puede suceder a cualquiera, y por eso deberíamos interesarnos más en él. Puede deberse a una experiencia o a algo que te haya causado frustración, estrés o un profundo dolor, dejándote totalmente indefenso. También puede ocurrir debido a un error o a una situación adversa que haya asolado tu vida. Para comprender plenamente cómo superar la depresión y las experiencias dolorosas, continúa a través de los puntos claves de este resumen. Punto clave 2. La insensibilidad emocional provoca falta de apego, especialmente entre víctimas de guerra. Entre los veteranos y las víctimas de guerra, puede instalarse la insensibilidad emocional. A muchos les cuesta querer a su familia o amigos. Lo único que les interesa es la adrenalina de la guerra que han vivido. La insensibilidad hace que una persona carezca de interés emocional por las cosas que se supone que le importan. Algunos acontecimientos traumáticos como la violación, la agresión y el abuso infantil son sucesos terribles que dejan una mancha de por vida en la memoria de las víctimas. Por traumáticos que sean, estos episodios están desgraciadamente muy extendidos en la sociedad. Se calcula que en 2014, solo en Estados Unidos, 11 millones de mujeres fueron víctimas de violaciones y abusos sexuales. En una revelación aún más preocupante, se supo que más del 50% de estas víctimas sufrieron abusos cuando tenían 15 años o menos. Y ello sin tener en cuenta los más de 3 millones de casos de abuso infantil denunciados anualmente. Las experiencias traumáticas pueden afectar a la vida de las víctimas y de las personas cercanas a ellas, como amigos, familiares y compañeros. Punto clave 3. El trauma provoca un trastorno de estrés postraumático. Sus víctimas piensan que es una peculiaridad propia. Un efecto significativamente adverso del trauma es el trastorno de estrés postraumático, TED, que puede provocar depresión y pensamientos suicidas. Las personas traumatizadas ven el mundo de un modo fundamentalmente distinto. La mayoría de ellas tienen recuerdos que afectan a su imaginación actual. Un paciente de Bessel van der Kolk se quedó con su bebé, y todo iba bien hasta que el pequeño empezó a llorar. El llanto desencadenó los acontecimientos traumáticos que había vivido durante la guerra de Vietnam, cuando los bebés lloraban hasta morir de agonía. El acontecimiento traumático tomó posesión de su imaginación y empezó a sentir pánico. Además del trauma en sí, a las personas traumatizadas les resulta difícil confiar y relacionarse con alguien que no haya experimentado y compartido el mismo sufrimiento. Las víctimas de trauma suelen suponer que nadie puede entender su dolor, sus acciones y sus opiniones. Bessel van der Kolk organizó un grupo de terapia para veteranos de Vietnam con el objetivo de ayudarlos a superar sus traumas. Aunque el grupo los ayudó a encontrar personas con las que compartir sus experiencias, aquellos que no habían sido víctimas de la guerra no fueron acogidos por los excombatientes. A las personas traumatizadas les resulta muy difícil confiar en nadie, y esto se nota en sus relaciones con los demás. Con frecuencia, acaban perdiendo el vínculo con sus seres queridos porque ya no encuentran la forma de confiar en nadie. Punto. Has completado 3 puntos clave y conseguido una racha diaria. ¡Buen trabajo! ¡Sigue así! Clave 4. Las personas angustiadas pueden ser adictas al dolor. El recuerdo de pseudotraumas puede desencadenar una gran histeria en quienes padecen TED. La compulsión a la repetición, en palabras de Sigmund Freud, se produce cuando un paciente traumatizado obtiene placer del dolor que le produjo el trauma. Julia, una participante de la investigación, había sido brutalmente violada a punta de pistola a los 16 años, y aunque estaba traumatizada, empezó a desear sexo forzado.
empezó a salir con un proxeneta que la golpeaba regularmente. Si no hubiera sido por la terapia, habría seguido sufriendo abusos. El trauma puede dejar a la gente adicta al dolor. Los animales asustados vuelven a casa, independientemente de que el hogar sea seguro o aterrador. Bessel van der Kolk. Cuando un paciente con TED recuerda su trauma, puede entrar en un estado mental que le hace sentir que el recuerdo es real y está sucediendo. En un experimento concreto, los pacientes consintieron escuchar un guión que recreaba su experiencia traumática individual. Mientras lo escuchaba, el instructor les pidió que inhalaran una pequeña concentración de partículas radiactivas. Un dispositivo de escáner cerebral controlaba esta actividad y permitía a los investigadores ver la parte exacta del cerebro activa al recordar el suceso. Marcia, una profesora de 40 años, participó en el experimento. Su guión la retrotrajo al traumático accidente que costó la vida a su hija de 5 años y a su hijo nonato. Mientras Marcia escuchaba su propia historia, experimentó un gran aumento de los niveles de presión sanguínea y frecuencia cardíaca. Las actividades de su hemisferio izquierdo se desactivaron con el tiempo. La desactivación cerebral asociada al TEP dificulta que los pacientes sean conscientes de lo que están haciendo en ese momento. Esta desactivación debilitó totalmente su área de Broca, por lo que no podía hablar. Sus niveles de hormonas del estrés se mantuvieron elevados durante un periodo muy largo. A través de este experimento, podemos ver lo delicado y peligroso que es un trauma. Recordar a una persona traumatizada el acontecimiento pasado puede hacer que caiga en un estado terrible y similar al que tenía cuando lo experimentó inicialmente. Punto clave 5. Las experiencias traumáticas pueden ser un proceso muy duro para un adulto, pero no es nada comparado con enfrentarse a un trauma en la infancia. A diferencia de los adultos, el cerebro de los niños no está completamente desarrollado, por lo que les resulta más difícil afrontar los traumas. Cuando sufren un trauma, hay muchas probabilidades de que lo sigan sufriendo de por vida. En la mayoría de los casos, los niños traumatizados se resignan al destino y simplemente esperan que ocurran cosas malas continuamente. En un experimento realizado por Van der Kolk, un grupo de niños se reunió para una prueba. Algunos habían sufrido traumas, mientras que otros no. El psiquiatra mostró tarjetas con imágenes de revistas a ambos grupos y observó sus reacciones. Una de las tarjetas tenía una imagen de 2 niños que veían a su padre arreglar su vehículo. Los niños sin trauma imaginaban historias bonitas y seguras, mientras que los que habían sufrido un trauma se figuraban historias horribles que implicaban sangre y muerte. Por desgracia, estos pequeños crecen con esa mentalidad y luego les cuesta relacionarse con la gente. Otra paciente, Marilyn, antigua enfermera, declaró haber tenido una infancia feliz, pero esto no era cierto en absoluto. Cuando aún era una niña, había sufrido abusos sexuales, una experiencia traumática que determinó su vida adulta. A menudo arremetía contra los hombres cada vez que la tocaban. Además, tenía la vista dañada debido al estrés que le causó la experiencia. Aunque vivía en la negación, intentando creer que había tenido una gran infancia, el trauma de la violación siguió viviendo con ella hasta su vida adulta. ¿Sabías que? Alrededor del 60% de los adultos declaran haber sufrido abusos o circunstancias familiares difíciles durante la infancia, y es probable que el 26% de los niños experimenten o presencien un acontecimiento traumático antes de cumplir los 4 años. Investigación de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias de Estados Unidos, 2014. Punto clave 6. Los detalles de los acontecimientos traumáticos permanecen en el cerebro más tiempo que los de un acontecimiento ordinario. Cuando los seres humanos narran historias, tienden a pulir, exagerar, añadir y omitir partes de sus experiencias. Al repetirlas, existe la posibilidad de que se pierdan fragmentos de información en cada narración, eliminando inconscientemente aspectos esenciales. En un sentido estricto, los seres humanos no memorizamos los detalles sensoriales de los acontecimientos o escenarios. Puede que simplemente recuerdes lo que hiciste o cómo te sentiste, pero no almacenas recuerdos precisos sobre muchos detalles. Los eventos traumáticos, sin embargo, son diferentes. El cerebro toma conciencia de cada detalle y lo conserva durante mucho tiempo. Los pacientes recuerdan las imágenes de una escena traumática mucho más que las de un acontecimiento normal. Unos 200 hombres participaron durante un tiempo en un estudio de la Facultad de Medicina de Harvard.
Se trataba de un experimento sobre cómo afectaba a sus vidas la presencia o ausencia de traumas. La mayoría eran veteranos de la Segunda Guerra Mundial y personas con TED. Mientras que los recuerdos de los que no estaban traumatizados por los efectos de la guerra cambiaron con el tiempo, los de los veteranos que habían sufrido acontecimientos traumáticos no variaron. El trauma se queda contigo e intentará tomar el control total de tu vida. Punto clave 7. Tu mente y tu cuerpo están estrechamente conectados y trabajan juntos para proporcionarte una vida sana. Para tener una vida equilibrada y sana, primero debes comprender qué es lo que dispara tus emociones y tus reacciones ante determinadas situaciones. A las personas traumatizadas les resulta difícil hacerlo, porque se sienten preocupadas incluso cuando no hay motivo de alarma. Para evitarlo, suelen recurrir a la bebida, el tabaco, el consumo de drogas y las autolesiones. Un pequeño alivio aquí y allá, y se vuelven adictas a ello. Hay casos de víctimas de traumas que se sobrecargan de trabajo para poder distraerse de los recuerdos de experiencias truculentas. El yoga puede ayudarte a comprender y manejar adecuadamente tus emociones. Annie, víctima de una violación y paciente de TED, decidió probarlo. Debido a su experiencia, al principio le resultó difícil afrontar las clases, sobre todo en los momentos en que el instructor le daba una simple palmada en la espalda como muestra de apoyo. A pesar de ello, siguió con la meditación y el yoga. Con el paso del tiempo, descubrió que poco a poco conectaba con sus emociones. Empezó a comprender su cuerpo y sus miedos, en lugar de ocultarlos, decidió trabajar en ellos. Las investigaciones neurocientíficas demuestran que la única forma de cambiar nuestra forma de sentirnos es tomando conciencia de nuestra experiencia interior y aprendiendo a hacernos amigos de lo que nos pasa por dentro. Bessel van der Kolk. Entender tus emociones requiere valentía, concentración y determinación. Tendrás que desaprender y aprender muchas cosas. El proceso lleva su tiempo, pero vale la pena cada minuto. Punto clave 8. La atención plena es un enfoque eficaz para curar el trauma. Ser consciente de tus sentimientos y emociones te ayudará mucho a superar el trauma. La atención plena, popularizada bajo el término mindfulness, te proporciona un claro entendimiento de las cosas que haces, por qué las haces y cuándo las haces. Del mismo modo, te da conciencia de cómo están estructurados tu cuerpo y tu cerebro para reaccionar ante las cosas. La atención plena es una forma eficaz de averiguar qué hace que tus hormonas se disparen o no. Los pacientes traumatizados están abocados a tener problemas con la atención plena porque el trauma te impide afrontar tus emociones de frente. Viene acompañado de miedo e incertidumbre, por eso les resulta tan difícil gestionarlas. Las emociones tomarán el control total de tu vida si no tienes cuidado. Cuando eres consciente de ellas, das un gran paso adelante en el tratamiento del trauma. Nadie disfruta estando triste, asustado, inseguro y sufriendo, pero si no prestas atención, el trauma te provocará todos estos sentimientos, y pueden permanecer contigo todo el tiempo que lo permitas. Puedes superar los efectos psicológicos y mentales del trauma mediante la atención plena. Te permite superar la depresión, el estrés, el dolor, la ansiedad y la inseguridad. También es vital para que regules tus respuestas, reacciones, sentimientos y niveles hormonales. Además de ser consciente, asóciate con gente que te apoye. Comprenderá tu difícil situación y estará dispuesta a ayudarte a mejorar sin recordarte tu trauma. Muchas personas afectadas encuentran compañía en reuniones religiosas, clubes sociales y organizaciones. Tener a alguien a quien recurrir cuando las cosas se tuercen te da una sensación de protección que te ayuda a curarte. Punto clave 9. Todo lo que ocurre en tu cerebro depende de señales y conexiones eléctricas. Las acciones y respuestas se producen a través del cerebro, y son estas acciones las que controlan tus pensamientos. Señales que funcionan bien para alguien que no ha sufrido un trauma, pero que no son lo mismo para los pacientes de TED. Los seres humanos tienen múltiples tipos de ondas cerebrales que desencadenan emociones. Uno de los más importantes son las ondas alfa. Son responsables de la calma y de un estado mental relajado. Un estudio de la Universidad de Adelaida, en Australia, reunió a soldados que combatieron en las guerras de Irak o Afganistán. Los investigadores comprobaron cómo funcionaban sus ondas alfa. Vieron que cuanto más tiempo habían pasado en zonas de combate, menos ondas alfa producían sus cerebros. En cambio, estos emitían ondas que perturbaban su calma,
lo que les dificultaba permanecer relajados. Otra forma de superar el trauma es mediante la neurorretroalimentación, que hace posible que los pacientes traumatizados creen ondas alfa. La neurorretroalimentación requiere valor y una concentración total por parte del paciente. Se le muestra un escáner cerebral en el que se describen sus ondas cerebrales. El operador explica por qué son así y cómo tienen que hacer un esfuerzo para relajarse. Inmediatamente, el paciente se relaja y ve el cambio en las ondas, lo que le ayudará más adelante. Kendra Lisa era una mujer de 27 años que había sido abandonada por su padre cuando solo tenía 3. Su madre era una mujer tóxica que abusaba regularmente de ella y la torturaba, hasta el punto de que se escapó de casa en más de una ocasión. Estuvo en varias casas hogares, pero había días en que dormía en la calle. Al haber estado expuesta a la crueldad a una tierna edad, se había vuelto muy violenta consigo misma y con su entorno. La gente empezó a alejarse de ella, y apenas tenía amigos. Tuvo que someterse a varias sesiones de neurorretroalimentación antes de poder regular sus emociones y llevar una vida sana. Conclusión. Aunque existen diversos tratamientos, muy pocos prestan atención al trauma y menos aún hablan de encontrar soluciones. Cada día que pasa, aumentan las personas con TED en todo el mundo. Gracias a la sensibilización, se está tomando conciencia de ello. Sin embargo, el problema no se ha reducido, aumentan los suicidios y las autolesiones, y muchos individuos caen en la depresión. Pero a diferencia de antes, gracias a la conciencia sobre los síntomas y sobre lo que hay que hacer al respecto, los pacientes pueden, al menos, obtener ayuda. El trauma es una epidemia que corroe el alma. Necesita una atención cuidadosa y, si no se controla, puede conducir al desastre. Mucha gente sufre traumas, y solo unos pocos saben qué hacer. Lo mejor que puedes hacer para superar uno es buscar la ayuda adecuada y centrar tu mente en mejorar. Realizar actividades que comprometan la mente también contribuye en gran medida a la cura. Haz ejercicio a menudo. Practica yoga. Incluso la música puede ser relajante, si es lo tuyo. Mantener un vínculo sano con las personas que te quieren y se preocupan por ti es otra estrategia eficaz. Las víctimas de traumas que permanecen conectadas con amigos y familiares casi siempre se recuperan más deprisa que las que viven solas. Prueba esto. Investiga sobre distintos profesionales y considera asistir a terapia. Únete a organizaciones donde puedas hablar libremente de tu trauma. También puedes probar ejercicios de meditación o yoga para comprender tus emociones y cómo controlarlas.